Bien, buenos días. Vamos a tratar hoy de hacer una pequeña práctica sobre lo que es el IVA, que obviamente ustedes me imagino que esto ya lo conocen. Pero antes siempre vamos a retomar un par de ideas de lo que dice la ley. Lo que pasa es que la famosa ley o las leyes están escritas en un lenguaje un tanto complejo, donde hay que tratar de estudiar el contexto de las leyes y sobre todo el espíritu del legislador. Y eso vuelve que una lectura de cada uno de los artículos se vuelve un tanto complejo, un tanto hasta tedioso en muchas ocasiones. Porque de repente aquí me está diciendo una cosa, pero más adelante como que me está diciendo otro. Y uno siente como que se contradice, y a lo mejor no es que se contradice, sino que es otro contexto. Entonces mejor vamos a tratar de ser lo más práctico posible, es decir, de llevar esa teoría que está ahí a la práctica, que es como lo que más me interesa. Sin embargo, hay que tomar algunos conceptos básicos, ¿verdad? Y hablando de la ley del IVA, sabemos que es ley de impuesto al valor agregado o ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Por tanto, es una ley al consumo, una aplicación al consumo, una aplicación del impuesto al consumo, ya sea que consuma bienes o servicios. Esta ley, o la ley en sí, cuando hablamos del derecho tributario, me habla de dos sujetos, del sujeto activo y del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? Es el Estado, el que tiene el derecho a cobrar los tributos. Ese es el sujeto activo. Él tiene la potestad de obligarnos, de exigirnos los tributos. Ese es el sujeto activo. Por lógica, entonces, ¿quién es el sujeto pasivo? Nosotros, el ciudadano, las empresas. Sujeto pasivo es el que está obligado a pagar los tributos. Así de simple, o sea, sin complicaciones. Ahora bien, cuando nosotros realizamos operaciones y vamos a ubicarnos nosotros primero como otro concepto que hemos hablado es el consumidor final y el contribuyente. El contribuyente es aquel que desarrolla operaciones comerciales y que está debidamente registrado. Ese es el contribuyente. Entonces él se dedica al negocio, pero está debidamente registrado. Y para que esté registrado, tiene que tener un par de características para tener derecho a ser contribuyente o caer entre la característica de contribuyente. Tiene que reunir un par de requisitos. Entonces, uno de ellos es que sus activos han de, pues dice por ahí 20,000 colones, creo. No recuerdo exactamente, creo que sí, 20,000 colones. Y la otra es que haya tenido ingresos en el año de 50,000 colones. Ojo, ¿por qué no dice dólares? Dice colones. Porque este mundo es bien chistoso. Legalmente aquí no seguimos rigiendo por el colón. A nosotros nos pagan colones. Es decir, pero en términos de dólares. Entonces lo que es una conversión. Entonces fíjese bien. Dice que usted tiene que tener ingresos de 50,000 colones en el año. Y cuando decimos ingresos, no dice ganancias, dice ingresos, o sea, ventas netas. Ok. Entonces, cuando usted es contribuyente, que es lo que vamos a tocar ahí, entonces usted juega con ciertos elementos. Pero antes de volver al contribuyente, quiero hablar un poquito del consumidor final.
Y es que el consumidor final, para él sí es un costo el IVA. Para el contribuyente no. Y ya lo vamos a ver por qué. Es decir, yo consumidor final compro algo que vale $100 de valor neto, pero me lo venden con IVA. Entonces vale 113. Y eso es lo que tengo que pagar. Eso es lo que tengo que pagar. Yo consumidor final. Pero yo contribuyente, ese IVA para mí no es un costo. Y eso es lo que a veces cuesta entender. ¿Por qué razón no es un costo? Porque yo, contribuyente, lo recupero cuando vendo. Y justamente sobre eso vamos a hacer una práctica en este momento, que de alguna manera ustedes ya conocen, pero que no está de más refrescarlo. O a lo mejor pues aprenden algo diferente, ¿no? Que bueno sería. Lo importante es que hay que recordar esto. Entonces yo en este momento voy a asumir una práctica, pero quiero aclarar siempre un par de conceptos. Y es, primero, las cuentas. Voy a hablar de las cuentas que registran las operaciones básicas y los documentos que amparan esas operaciones. Cuando compro, yo estoy pagando IVA. Y ya dijimos que lo absorbe una cuenta que se llama crédito fiscal. Cuenta. Cuando vendo, existe una cuenta donde registro el IVA que se llama débito fiscal. Estas son las dos cuentas básicas para registrar las compras y las ventas. Pero ahora voy a hablar de documentos. Yo contribuyente, cuando compro, me van a dar un documento que se llama comprobante de crédito fiscal. Y cuando vendo, yo voy a entregar un documento que se llama comprobante de crédito fiscal. Digamos que es el mismo documento, el comprobante de crédito, pero cuando compro, a quien le compro, él crea el documento y me lo hace llegar. Y cuando yo vendo, yo creo el documento y se lo hago llegar a la persona que está adquiriendo mis bienes. Pero lo hacemos dentro del contexto de un documento llamado comprobante de crédito. Pero la ley habla o permite el concepto de las famosas devoluciones. Y están las rebajas también, pero hablemos de las devoluciones. Entonces, cuando yo compro algo, pero devuelvo algo, por alguna razón, no es lo que yo pedí, no me salió bien, lo que sea, entonces eso impacta el IVA que yo había pagado. Eso impacta. Pero en eso no me voy a meter ahorita, en la práctica vamos a hacerlo más sencillo. Y cuando vendo, también el cliente a quien le vendí puede regresarme algo. Entonces, cuando compro y devuelvo, existe un documento que se llama nota de débito. Y cuando vendo y me regresan, se registra una nota que se llama nota de crédito. Eso es un poquito más delicado, es un poquito más complejo porque hay que jugar con las rebajas y evoluciones sobre ventas y sobre compras que no sé qué tanto conocimiento tengamos sobre eso. Por tanto, no me voy a complicar mucho la vida en este video explicando eso. Vamos a hacer lo básico. Pero decirles que existen esos documentos que están ahí y que amparan las operaciones. Porque cuando compro pero devuelvo, impacta el IVA.
Y cuando vendo y me devuelven, impacta el IVA. Se modifica. Y esa modificación hay que registrarla. Pero bueno, nosotros vamos a irnos a algo práctico acá. Vamos a irnos a algo práctico y vamos a decir acá que yo voy a tener una mercadería. Vamos a tratar de levantarlo un poquito para tener acceso ahí. Muy bien, ahí estamos. Entonces yo voy a tener una mercadería. Vamos a asumir que yo la compré. Vamos a asumir que yo la compré en tengo una mercadería valorada en $2,000. Ese es su valor neto. Ese es su valor neto. Ese es su valor neto. Pero yo pagué IVA. Entonces, ¿cuánto pagué de IVA? Entonces, si yo agarro la calculadora y digo 2,000 por 0.13, me dice que yo pagué 260. Por ese valor de mercadería, yo pagué 260 de IVA. Esta es la compra. Acuérdense que nosotros compramos y hacemos operaciones en el libro diario. ¿Dónde queda registrado? Y voy a hablar solamente de la parte del IVA. ¿Dónde queda registrado el IVA cuando compro? En la cuenta crédito fiscal, IVA crédito fiscal o crédito fiscal IVA, como esté el catálogo. Yo voy a decir simplemente crédito fiscal. Entonces, si yo voy a analizar ese valor que tengo acá, crédito fiscal, estos 260 yo lo voy a recuperar. Es un derecho el que yo tengo. Es un derecho. De hecho, lo voy a recuperar. Entonces, lo voy a cargar 260. Pero yo he pensado, o yo quiero, ¿sí?, vender esta mercadería. Yo la quiero vender en 2,500. Valor neto. Esto que compré en 2,000, yo lo quiero vender en 2,500. Entonces, como yo lo quiero vender en 2,500, ¿cuánto será el IVA que yo voy a recibir por eso? Entonces voy a agarrar mis 2,500, lo multiplico por 0.13 y me dice que yo voy a recibir de IVA 325. 325. Esto es lo que voy a recibir de IVA. Y esta es la venta. Así como yo registro el IVA en una cuenta que se llama crédito fiscal, también registro el IVA en una cuenta cuando vendo que se llama una cuenta que dijimos que se llama débito fiscal. Pero esta vez no va a ir cargado, esta vez va a ir abonado. Y entonces yo tengo que 3,325. Pero si ustedes se recuerdan, hemos estado diciendo de que recupera su IVA. El IVA lo recupera. En este momento vamos a hacer una partida de ajuste para ver cómo es que se recupera ese IVA. De los 325 que yo recibí en concepto de IVA cuando vendí, yo necesito recuperar mis 260 que había pagado. Entonces, yo necesito recuperarlo. Ahora bien, es como que yo dijera, a este valor yo quiero restarle esos 260. Y esa diferencia es la que yo voy a pagarle al fisco.
Entonces, no sé si ustedes han visto esta estrategia, pero voy a recordarla. Cuando yo tengo algo así, por eso el esquema T me gusta cuando estamos aplicando la mayoría, sí, a mí me gusta porque es más didáctico, más pedagógico. Y entonces, cuando yo tengo esto así, el débito fiscal, la primera pregunta que me hago es, ¿cómo está débito fiscal? Y me recuerdo que hacíamos la broma con los jóvenes en el aula, decíamos, me pregunto a mí mismo, ¿verdad? Me pregunto a mí mismo, ¿cómo está débito fiscal? Y entonces digo, me hago la pregunta, a mí mismo, ¿y cómo está débito fiscal? Y me respondo a mí mismo, débito fiscal está abonado. Débito fiscal está abonado. ¿Y qué quiero hacer? Quiero restarle los 260 que están ahí. Y entonces la pregunta es, si está abonado y quiero restarle, ¿qué tengo que hacer? ¿Cargar o abonar? Ojo, recuerden eso. Si está abonado y quiero restarle, tengo que cargar para poder hacer la resta. Si está abonado y quiero sumar, tengo que seguir abonando para poder sumar. Entonces, en este momento yo voy a generar una partida de ajuste que nace a partir de esos conceptos que estoy diciendo. ¿Cómo nace esa partida de ajuste? Sencilla. Yo me pregunto, bueno, voy a colocar acá partida número X. Partida número X. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué cuenta voy a cargar? Recordemos la pregunta. ¿Cómo está débito fiscal? Abonado. ¿Qué quiero hacer? Restarle lo del crédito. Si está abonado y quiero restarle, pues me toca cargar débito fiscal, pues cargo débito fiscal. Cargamos débito fiscal. ¿Con cuánto voy a cargar débito fiscal? Con el valor del crédito. 260. Entonces, este va a desaparecer, ya no está aquí, ya el crédito fiscal que está aquí, lo estoy pasando para allá, entonces esto desaparece. Y si quiero que esto desaparezca, la única opción es restarle. Y si tengo que restarle, pues lo voy a abonar, entonces abono crédito fiscal. Abono crédito fiscal. Y ahí está mi partidita de ajuste. Concepto, traslado del crédito fiscal a débito fiscal para obtener el impuesto a pagar. Eso. Ni lo escribo porque vamos a perder tiempo en eso. Ahora bien, esto que acabo de hacer lo mayorizo. Y cargo débito fiscal, hoy lo cargo con 260. Y crédito fiscal lo abono con 260. Nótese que aquí me desapareció. ¿Por qué me desapareció? Porque lo trasladé para allá. Pero aquí queda abierta la operación. Y entonces yo tengo que encontrar, y voy a decir 325 menos 260
igual 65, ¿va? Entonces, 65. ¿Qué es esto? Ese es el impuesto que voy a pagar. Si en el mes este fuera la venta, esta fuera la compra, esto es lo que le voy a pagar al fisco. Entonces, yo tengo que crear un proceso, ¿vea? Donde hago una declaración de IVA, que se paga los primeros 10 días laborales del siguiente mes. Es decir, en los primeros 10 días laborales, cuando decimos laborales, son los días trabajados. No entra en cuenta, en este caso, en nuestro medio, ni sábado ni domingo, ni tampoco los días festivos. Las vacaciones, no entran en cuenta, entonces son laborales. Por eso es que la fecha de pago de IVA nunca es el 10 máximo. Porque siempre hay días que están inmersos ahí que no son días laborales. Entonces a veces es el 13, el 14, en vacaciones es hasta después del 20, es decir, o el 20, cambia por esa razón, por esos días que no están involucrados ahí. Entonces, en este caso, yo este dinero es el que voy a pagar. Pero ya para pagar, eso es otro pisto, es otro proceso. Entonces, quizás ahí es la parte que me interesa que nos quede un poco claro, ¿verdad? Donde decimos nosotros que lo que hemos hecho ahí es un traslado. Lo que veníamos diciendo en teoría, intentamos llevarlo un poco a la práctica. Bueno, ¿y qué pasaría si crédito fiscal es mayor que débito fiscal? La naturaleza de un negocio me dice que yo tengo que vender más de lo que compro en términos monetarios para poder ganar. Porque si estoy comprando más de lo que vendo, yo estoy perdiendo. Y si yo estoy perdiendo, entonces no tiene sentido que yo esté generando negocios. Porque lo que estoy generando es pérdida. Usted no tiene gracia. El mismo fisco le da a usted 3 periodos. Bueno, 2 periodos le acepta. 3 periodos lo vacuna. Por esa razón es que es importante reconocer estos elementos. Entonces, si notamos en el ejercicio, débito fiscal es mayor que crédito fiscal. Eso me garantiza que yo vendí más de lo que compré, por tanto yo gané. Y esa es la lógica o la naturaleza del negocio. Pero retomo la pregunta. ¿Qué pasaría si en un ejercicio determinado, que sucede constantemente, no siempre voy a ganar, pues? ¿Qué pasaría si en un ejercicio determinado, y cuando hablamos de ello hablamos de mes, periodo de un mes, porque cada mes vamos a estar haciendo esto? Entonces, ¿qué pasaría si en un periodo determinado las compras son superiores a las ventas? Por lógica, el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal. En ese momento usamos una palabra clave que se le conoce como remanente. O sea, es un sobrante. A mí me sobró saldo a mi favor. Yo comerciante, yo contribuyente, tengo saldo a mi favor, que el fisco no me va a regresar. ¿Qué es lo que me permite el fisco? Que ese saldo a mi favor lo recupere en el siguiente periodo, asumiendo que en el siguiente periodo sí voy a ganar. Pero si pierdo, voy acumulando.
Ah, bueno, pero y usted me dice, pero ¿y por qué acaba de decir de que solo le permite 2 periodos? Y usted dice que hoy dice que va a ir acumulando. Ojo, cuando hablo de IVA, hablo de un mes. Pero cuando hablo de periodo fiscal, estoy hablando de un año. Al final del año yo tengo que responder por mis acciones. Entonces el fisco le acepta pérdida de 2 periodos, o sea, de 2 años, no de 2 meses. Si imagínese cuando usted comienza a operar, las primeras veces van a ser pérdidas, porque usted ha invertido un montón de plata y empieza a recuperar esa plata a través de la venta. Entonces va a pasar un par de periodos mensuales y no sé si hasta un año o más, tratando de recuperar ese IVA que ha aportado, aunque usted esté ganando. Pero ahí, acuérdense, cuando hablamos de IVA, no estamos hablando solamente de lo que compra para vender. Estamos hablando de lo que compra para utilizar. También lleva IVA. Y ese IVA usted también lo recupera. Entonces, eso es importante como tratar de entenderlo. Y eso es lo que, cuando usted ya analiza, entiende, se le facilita un conjunto de acciones. Aunque le aclaro, sería bien interesante, bueno, por lo menos yo desconozco si, ojalá alguien estuviera escuchando esto que supiera, si hubiese un simulador, si alguien tiene un simulador para poder hacer en la práctica con los jóvenes. A mí me encantaría que hubiese un simulador donde no comprometamos ningún documento, porque si yo me meto en línea a practicar con los hipotes, corro un riesgo porque tengo que digitar el documento de alguien, ¿verdad? El NID de alguien. Tantito cometo un error, ya lo fregué. Entonces ese es el riesgo. Qué interesante sería tener un simulador para poder hacer las declaraciones de IVA, para poder hacer las declaraciones. Pero en eso como que nuestras escuelas se nos han quedado cortas. No voy a culpar a nadie, no voy a culpar a nadie, pero qué lindo sería que tuviésemos esos simuladores, donde yo pueda meter datos y por eso, si alguien ve esto y quisiera, y sabe de eso y quisiera apoyarnos, miren, en tal parte está uno, pueden bajarlo ahí y eso, y nosotros empezamos a hacer prácticas sobre declaraciones. Qué bonito sería. Porque de lo contrario lo hacemos a través de teorías y bla, 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 y la práctica muy poco. Esto es precioso cuando se lleva a la práctica. Cuando usted dice, voy a agarrar el negocio de fulano de tal y le voy a aplicar el IVA, ¿verdad? Y lo hace. Y hoy se hace en línea para acabar de fregar. Tantito error ya se metió en lío. Entonces, nos hace falta eso. Por eso es que nuestro joven, y hay que aceptarlo, donde realmente va a ir a aprender es a la empresa. Allá va a ir a aprender. Aquí le damos ideas, aquí le damos ciertos tips, por lo menos que aprenda qué es cargo y abono, cómo aplicar el cargo y abono, las ideas básicas. Pero donde va a ir a conocer realmente es cuando llega a la práctica y se encuentra con otro problema, que si no tiene experiencia no le quieren dar trabajo. Es complejo este asunto, es complejo. Pero no quiero desmotivarlo en ningún momento. Por el contrario, lo que quiero es que le pongan ganas, porque cuando lo examinen ustedes demuestren que tiene capacidad, ¿verdad? Así que seguimos el siguiente ejercicio. Por lo menos hemos hecho una pequeña práctica hoy. Entonces vamos a hacer una práctica sobre cuando el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal. ¿Qué sucede? ¿Qué hacer? Nos quedamos por ahí. Bendiciones. Buen día.